El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista y soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, coordinadora junto al semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. El día de hoy, en este nuevo episodio en la temporada sobre crisis de la democracia, perspectivas desde lo popular, estamos transmitiendo desde Corferias con mucha alegría, mucha emoción en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una feria a la que la pedagógica, la radio universitaria, nuestra emisora, está conmemorando 10 años y que la Universidad Pedagógica ha venido también con una apuesta alrededor de la memoria pedagógica de Camilo Torres, con el amor eficaz. Entonces estamos aquí compartiendo en este espacio formativo, de diálogo, de múltiples aprendizajes. Este programa se escuchará cuando ya la Filbo haya terminado, pero queremos también comentar que hemos estado generando desde este espacio de encuentro. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en el control master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Para este episodio hemos querido abordar otro de los temas que nos conectan con la discusión del tipo de democracia que tenemos en nuestro país. Y esto tiene que ver con la participación política con perspectiva de género. Las desigualdades y las violencias de género siguen siendo una realidad en nuestro país, un rasgo distintivo de la sociedad y del tipo de democracia que vivimos. Las mujeres y la población LGTBIQ+, la población en la diversidad, hemos tenido que afrontar un panorama en el que el ejercicio del poder sigue estando concentrado en manos de hombres con privilegios. Ese sigue siendo un rasgo de nuestro país, pero del mundo en el que vivimos. Y estas personas con privilegios son hombres blancos, heterosexuales, de altos ingresos, que vienen de élites políticas, de centros políticos y económicos. Son quienes siguen al mando, concentrando la mayor parte del poder, aunque justamente desde diferentes orillas y luchas, las mujeres, las personas del espectro de la diversidad de todo tipo y de la diversidad de género, hemos venido disputando para hacerle frente a esta lógica que obstaculiza la construcción de una democracia efectiva y radical para todos, todas y todes. Y para hablar de este tema, tenemos aquí a dos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, Juan Parra y Chelsea, espero decir bien tu apellido, siempre me confundo, Oracuo, ¿sí? A ver, ahorita me corregirás. Entonces les damos la bienvenida. Y Juan, bienvenido nuevamente a los micrófonos de la Pedagógica Radio, a este espacio. Qué alegría volver a encontrarnos acá. Muchísimas gracias y también un saludo especial a todas las personas que están el día de hoy escuchándonos. Emocionado muchísimo por estar acá en la Feria del Libro, estar acá otra vez en la Pedagógica Radio. Este semestre retomando otra vez porque fueron unos semestres pasados que tuve que alejarme de estos micrófonos, pero emocionado. Qué bueno, siempre bienvenido en este espacio, Juan, siempre esperando tu participación. Y Chelsea, bienvenida a esta primera grabación que haces con nosotros y nosotras, que ojalá sea la primera de muchas. Te invito a que le des un saludo a la audiencia. Listo, un cordial saludo a todos y a todas los oyentes. Mi nombre es Chelsea Oracuo, de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales y perteneciente en la Secretaría de Género de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Muy agradecida por el espacio, también mi primera vez un poco nerviosa, también como mi tercera vez viniendo a la Feria del Libro, hace rato no venía, entonces muchísimas gracias por la invitación. Y también muchísimas gracias por abrir el espacio en este tipo de discusiones como esta de la participación política con perspectiva de género.
Bueno, entonces tenemos aquí experiencias de vida, formativas, posicionamientos políticos que, bueno, van a hacer de esta un diálogo muy, muy interesante. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Vishu Sharma, siglo III a.C. Autor del Panchatantra, una colección de fábulas de animales destinadas a enseñar principios de política y sabiduría a jóvenes príncipes. Es una de las obras más traducidas de la historia. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026. Historia Central. Bueno, estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, en esta sección que llamamos Historia Central, y donde vamos a ir haciendo un diálogo alrededor de algunos de los tópicos, porque realmente este es un tema bastante amplio, complejo, denso, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de participación política, que es como la primera parte de nuestro tema, la participación política implica al menos dos cosas, que son las disputas por el poder, ¿sí? Cómo se ejerce el poder, quién lo ejerce, qué tan distribuido está en una población, y la otra parte tiene que ver con la participación de personas que integran pues la sociedad, comunidades, en los debates públicos, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos como estas dos cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la situación de las mujeres, de la población vista desde la diversidad sexogenérica en estos escenarios, en el acceso al igualitario, al poder, al ejercicio del poder y de los debates públicos y de generar, digamos, propuestas sobre lo que nos incumbe a todos, todas y a todes? Entonces, pues un poco por ahí va la cosa. Y quisiera empezar esto un poco preguntándoles, Chelsea y Juan, ¿cuáles consideran ustedes que son espacios en los que son importantes fortalecer la participación política de mujeres y de personas vistas pues justamente desde la diversidad sexogenérica? Bueno, no sé, Juan, a ver qué nos tienes allí. Bueno, estaba pensando un poco en las casas LGTBI que hay acá en Bogotá, Ya. que aparte tienen unos nombres de bastantes activistas y referentes del movimiento LGTBI, y que precisamente lo que busca es abrir espacios también de participación. Ellos mismos ahí escogen como los candidatos a las elecciones del consejo y todo esto, entonces también son espacios que también son gratuitos y que son seguros y que son cercanos pues para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces sería como un espacio y que es muy importante. Muy también importante, justamente. Entonces la pregunta que aparece es ¿por qué es necesario crear espacios particulares para poder garantizar que la población LGTBI participe? O sea, se supone que somos ciudadanos, ciudadanas, todos con los mismos derechos, ¿cierto? Ante la ley, es lo que se nos dice. Pero la pregunta entonces es por qué hay que crear medidas para que personas que no aparecen y que rompen con el molde, para que puedan participar, ¿no? Y esa es una gran pregunta que tiene que ver con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, profe, porque igual digamos que estos espacios lo que buscan también es como darle acompañamiento a estos procesos de identidad que han sido rotos a través de la sociedad. Uh-huh. Entonces entonces si yo soy gay, entonces no puedo participar en la política. Uh-huh. O a través de otros espacios, porque no es participación política en espacios como el consejo electoral únicamente, sino que también en diferentes espacios, incluso desde la universidad o desde cualquier otro lugar. Tener la libertad de dar tu opinión.
Sí, un poco para agregar también pues las casas LGBTIQ+, que son alrededor de Bogotá, también son como un lugar pues de encuentro en donde se pueden pues reunir varias personas de la comunidad para poder tejer pues conocimientos y también formarse, y también en el tema de cuando se presentan violencias por discriminación. Pues me hizo recordar hace poco, bueno, hay una que queda por la 45, por los alrededores de Marley, que es la casa Sebastián Romero. Okay. Y allí se hizo pues un acto de discriminación hacia la comunidad LGBT que pues va a esta casa, y pues como una medida también de política también, y pues de dignificación, pues hizo un mural afuera itinerante y que estuviera por toda la ciudad para poder visibilizar más que todo pues a las personas que son sáficas. También pues se me ocurrían como dos espacios, uno pues las movilizaciones más que todo el 8 de marzo y el 25 de noviembre, en el que pues también se recuerda pues estas violencias, estas problemáticas que pues hemos atravesado, tanto bueno, los cuerpos feminizados. Y otro espacio que también estaba pues pensando, que se me ocurrió, son los ballroom, que son pues estas salas, claro, también estos espacios donde de también, baile, ¿no? De performance, también desde lo artístico también se posicionan pues políticamente, y pues se da también un mensaje de resistencia y también de memoria. A través del cuerpo. Sí, que aparte no solamente es el baile, sino que a través, hay muchos que han hecho en la universidad, que es a través de poemas o de canciones o de rimas, que tienen un sentido político, tienen un mensaje de fondo y que es muy interesante también. Y que son muy importantes. Entonces, que son escenarios que desde el cuerpo, que desde el arte van generando pues rupturas, ¿sí? Van cuestionando como estas exclusiones y la existencia de estas violencias. Porque el asunto, para que existan estas dinámicas hoy, y la necesidad de reivindicar y de trabajar desde esos espacios, pues tiene que ver con una larguísima historia de exclusiones y de desconocimiento, ¿cierto? Entonces es muy difícil, por ejemplo, rastrear, todavía sigue siendo difícil, el papel de las mujeres en política antes del siglo XX. O sea, las fuentes, los datos, cada vez hay más investigación, porque las mujeres no podían tener voz pública, ni que se diga de personas homosexuales, lesbianas, o sea, eso estaba totalmente escondido, y esa es una de las formas de violencia, ¿no? Tener que negar la identidad propia, y es muy difícil. Hay historiadores que están haciendo trabajo para poder identificar las contribuciones, las disputas, las apuestas, pero es una historia súper larga. Y de lo que más tenemos es de las mujeres. En el caso colombiano se piensa que la historia de la participación política de las mujeres como que comienza con el derecho al voto ganado en el 54. ¿Sí? No que no lo dio el dictador Rojas Pinilla, sino que fue ganado con un movimiento sufragista que venía al menos de los años 30, pero incluso hay elementos en el siglo XIX que nos van a hablar de disputas del espacio electoral por parte de las mujeres. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, compañero y compañera, que en 1853 hubo un estado de Colombia, porque en esa época estaban configurados, no eran departamentos sino estados, que le dio el voto a la mujer. ¿Sabían? No. ¿Alguna se imaginan cuál podría ser? Un estado que le dio una provincia realmente, en esa lógica de estados. Sí, es una provincia que tiene también una historia de participación de mujeres a través de protestas muy importantes, que fue la provincia de Vélez, en lo que hoy es Santander. Ahí, en 1853, se aprobó una constitución provincial, porque la posibilidad, pues el funcionamiento del Estado era federalizado, y cada provincia, Estado se daba su propia constitución, y eso, bueno, fue el Festival de las Constituciones. Y muy importante va a ser la de Vélez Santander, que permitió el voto a las mujeres. No existe todavía desarrollos o resultados de investigaciones sobre cómo se ejerció ese derecho. El año 54 fue muy importante, hubo como 3 elecciones,
pero como era de esperarse, no nos extraña que tumbaron esa ley, que lo que decía era que todas las personas podían votar si estaban casadas o eran mayores de 21 años. Y eso pues implica, o sea, todas las personas son, sin distingo pues si es hombre o mujer, y eso fue muy importante, pero duró solo un año, ¿sí? Y entonces ahí todavía habría que ver cómo investigar sobre cómo fue ese ejercicio. Pero están otras cosas, ¿no? Desde el mismo Santander, Departamento de Santander, pues, o lo que hoy conocemos como Departamento de Santander, tenemos protestas, movilizaciones, luchas anticoloniales, ¿no? Que vamos a tener con las chicherías en Boyacá y Santanderes, en el Valle de Tensa, o el tema de comuneros con Manuela Beltrán. Bueno, o sea, hay como múltiples luchas que se vienen gestando, ¿sí? Y ya vamos a tener en el siglo 19 personas como Soledad Costa de Samper, que hace por primera vez una revista de mujeres para mujeres. La opinión política es un espacio de participación política muy importante, poder decir, hablar, y ella crea un espacio para eso. Entonces es una historia larga, ¿sí? Que ya luego vamos a tener episodios en el siglo XX con huelgas como la de Betsabe Espinal, que fue por allá en fábricas en Antioquia, o huelga de telefonistas, que eran todas mujeres, en 1928. Antes que las bananeras, la primera gran huelga masiva y urbana, además, pues va a ser protagonizada por mujeres. Y todo eso fue muy importante para ir abonando terreno y camino, ¿no? Para terminar, o sea, es una lucha muy larga en debates como los que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde aparece esta idea de la perspectiva de género. Y es importante que dialoguemos y para que invitemos a nuestra audiencia un poco como a profundizar en el tema. Chelsea, y tú que tienes experiencia, además por la organización en la que perteneces, por tu propia trayectoria de vida, ¿qué significa esto de la perspectiva de género y de la conciencia de género en la participación política? ¿Por qué es importante? ¿Sí? O sea, porque las mujeres luchaban como por derecho al voto, derechos laborales, pero eso ha venido derivando en un conjunto de ideas que hoy llamamos perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, ya con el recorrido histórico que hace la profesora Carolina, mediante pues los movimientos feministas pues se han logrado pues por ejemplo más participación, bueno, más visibilización de la participación política a nivel formal, de las mujeres y de las disidencias. Sin embargo, creo que la importancia de la conciencia de género es de que a pesar de que ya hay una participación, no se piensan muchas veces las políticas y demás como pensando pues en las mujeres, en las disidencias, sino que se hacen sin ellas. O sea, a pesar de que estén en estos espacios, pues no son escuchadas, entonces, y escuchados. Entonces pasa a ser como un escenario pues complejo, lleno de violencias, un espacio que es hegemonizado en lo masculino, en lo hetero, en lo blanco, y pues es importante que tanto las mujeres, las disidencias y también las personas masculinizadas tengan pues esta conciencia de género para poder como luchar contra esas desigualdades, ¿no? Sí, y destituirlas. Y también reconocerlas. Claro. Porque muchas veces tal vez como que puede que sí se escuche entre comillas, pero en realidad no se tomen en cuenta como estas voces y demás. Uh-huh. Claro, tú estás ahí planteando una cosa que es muy importante, y es la brecha que existe entre las medidas institucionales formales, para que expliquemos un poco ese asunto, ¿no? En el Estado, y sobre todo desde la Constitución del 91 y sobre todo en los últimos 15 años, se han venido haciendo leyes para permitir mayor acceso a instancias de poder, por ejemplo, de las mujeres, las leyes de cuotas, que son súper polémicas. No sé, Chelsea, si tú de pronto puedes contarnos un poco qué significan las leyes de cuotas. Sí. Bueno, está por ejemplo las leyes como de paridad que están dentro del Congreso, que da cierto porcentaje pues debe tener pues participación femenina. Sí, es un poco polémico en el sentido de que a pesar de que hayan mujeres dentro de pues estas instancias sí, ya más formales, muchas pues no tienen como se instrumentalizan por un lado, y por el otro también
que justamente esto que tú comentas de la conciencia de género, ¿no? Que no necesariamente el hecho de que participen mujeres va a significar que son mujeres que van a estar defendiendo la igualdad de derechos nuestra, ¿cierto? Entonces, sí. No necesariamente. Las leyes de cuotas son un espacio institucional importante, una ganancia, pero este asunto de la conciencia pues implica que necesitamos modificar otras cosas culturalmente y como poder comprender y apropiar el hecho de que hay unas desigualdades y que el terreno está bastante desigual, ¿cierto? Sí, como cuando uno pues no es consciente, por ejemplo, de que uno está en un cuerpo feminizado y que uno atraviesa ciertas violencias, entonces se terminan invisibilizándose y pues trabajando pues bajo lógicas de que, por ejemplo, ir contra el aborto o ir contra derechos de reproducción o también en otras instancias que se luchan dentro de del movimiento feminista. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que es complejo porque ahí hay posiciones, temas como el aborto pues implican unos posicionamientos éticos, políticos, morales, religiosos, ¿no? Quizás creo yo que el asunto es poder tener la libertad de posicionarse desde donde se quiera, hacerlo, no hacerlo, pero no obligar a las demás personas o que todo el mundo lo tiene que hacer o que todo el mundo tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Y eso pasa por otra serie de niveles, no porque exista una ley formal, sino porque la perspectiva de género y la conciencia de esas desigualdades pues se pueda cerrar. Y es que aquí un asunto que está siempre de fondo son las diversas formas de violencia que impiden que personas, mujeres, cuerpos feminizados, como nos dice Chelsea, en el espectro de la diversidad, pues, lesbianas, gays, de género fluido, por ejemplo, también puedan participar y que no se les impida por eso. Porque el problema de la violencia política de género tiene que ver es con impedir que la gente acceda a espacios de poder o de su opinión o se organice solo porque es mujer, solo porque es homosexual. Sí, como si eso fuera un asunto que descarta la posibilidad de ejercer derechos ciudadanos. Ese es el gran problema. Entonces han aparecido y se siguen alimentando y han aparecido más bien nuevas formas de violencia. Juan, hay un tema que está muy, digamos, en punta en este momento, que tiene que ver con las violencias que se dan en escenarios como las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha venido desarrollando estas formas de violencia política? ¿Qué podemos encontrar de esto que aparece un poco novedoso en el terreno digital? Sí, profe, pero antes de eso quería mencionar un poco que cuando hablamos de violencia política, a veces como pensamos en los asesinatos, en las amenazas, pero también hay como otras formas de violencias que son menos visibles y que de igual forma son cotidianas y que de igual forma llegan a ser muy efectivas en limitar la participación política de ciertos sectores de la población. Y en ese sentido, digamos que la violencia política en clave de género se puede entender como todas estas formas que buscan como restringir o excluir la participación política de las personas, ya sea por su género, por su identidad, por su orientación sexual. Y que no solamente se trata de impedir que alguien participe, sino como de generar condiciones en las que esta participación se vuelva difícil. Y ya en el sentido de las redes sociales, digamos que últimamente pues las redes sociales han tenido como un boom muy grande, entonces digamos plataformas como X que en cualquier persona que lo utilice, que eso sería bueno, ¿no? Sí. O sea, que cualquiera pueda acceder y decir. Sí, entonces también es un lugar donde uno puede acceder fácilmente y puede opinar, pero de igual forma puede recibir muchas críticas, comentarios, pues desde lo que uno piensa, ¿no? Entonces digamos que las redes sociales se han convertido como también un lugar donde las personas se organizan y construyen también posicionamientos políticos. Es decir, que también las redes sociales, digamos, han salido un poco de este pensamiento que tenemos que solamente son entretenimiento, sino que también tiene ya un sentido político, que también son formas que no siempre son visibles a primera vista, ¿sí? Entonces digamos, un comentario violento, una burla, un ataque, no solamente se puede quedar como en el hecho, sino que se viraliza a través de las redes y puede generar en todas las personas porque igual en todas las redes sociales se entera uno de todo. Entonces como que se puede concientizar a través de las redes sociales.
Sí, es un problema bastante importante ese que se viene dando allí en el escenario digital, cómo la violencia política se traslada, ¿no?, a otros escenarios. Entonces, esto es como una pelea que va abriendo nuevos frentes, porque se van ganando algunas cosas. Ganamos el derecho al voto. En 1981, por ejemplo, dejó de ser un delito ser homosexual, porque antes era un delito. O sea, de eso estamos hablando, ¿no? De el hecho de ser, de mi identidad, de lo que soy, que sea incluso considerado como un peligro para el resto de la sociedad, y por eso colocaban en la cárcel a las personas homosexuales, que era el delito de sodomía, ¿no? Y en el 81 se saca del Código Penal colombiano, y eso es una ganancia, pero es todavía insuficiente porque, un poco volviendo a lo que Chelsea nos comentaba al principio, hay una brecha, ¿no?, entre lo normativo legal y la forma en la que socialmente los constructos culturales y sociales que todavía se meten con eso, impiden y lo ven como un riesgo y como un peligro, y pues se generan como unas brechas ahí en estos procesos. Bueno, y entonces con este panorama que estamos un poco viendo y desarrollando sobre violencia política desde la perspectiva de género y participación política, vamos a ir a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, y en esta sección, Voces Ananqué, hemos querido traer el testimonio de mujeres campesinas. Porque bueno, esta es otra cosa también en este asunto de la participación política y de las violencias políticas a partir del género, y es que se cruzan, ¿no?, que hay unas intersecciones, como dirían los feminismos. No se trata solamente de mujeres o de personas gays y que están pues en disidencias sexuales, sino que eso se cruza con el hecho de ser, por ejemplo, campesinas, o con el hecho de ser personas racializadas, afros, indígenas. Entonces una persona gay, afro, pues sufre una doble discriminación y dobles barreras para la participación política, para dar su opinión y para ejercer cargos públicos y acceder al poder, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo muy marginal la participación de estos grupos poblacionales en mal llamadas minorías. Creo que eso es una palabra que hay que retirar. Bueno, entonces vamos a escuchar a un grupo de mujeres que son mujeres campesinas, que hacen parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, que son espacios que se han venido configurando para la gestión propia del territorio, y allí las mujeres han venido luchando también y disputando y creando conciencia, ¿sí?, como no solo el tema de las leyes, sino desde la cotidianidad y desde los espacios sociales, ¿no?, cómo ir transformando estos escenarios. Entonces vamos a escuchar lo que tienen para contarnos. Elda Yanet Martínez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, coordinadora general del proyecto que en convenio tenemos con Mundúa, financiado por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya. Este proyecto para el fortalecimiento de capacidades de las mujeres, que está concebido entre ANSOR y Mundúa, tiene un ejercicio de entender el desarrollo de la economía campesina visto desde las mujeres. Por tanto, uno de los componentes fue la formulación de 9 iniciativas, y estas 9 iniciativas, cada una de las organizaciones que hacen parte de las 4 zonas de reserva campesina, que sería la zona de reserva campesina Valle del Río Cimitarra y Guamocó, en lo que nosotros conocemos como el Nodo Nororiente, y la zona de reserva campesina Río Mata, Cauca y Nudo Paramillo, lo que conocemos internamente como el Nodo Noroccidente. Hola, mi nombre es Irina Pérez, hago parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACBC, en el Magdalena Medio. Vivo en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. El proyecto de formación que estamos llevando, se está viendo temas de economía solidaria, ecológica, campesina y del cuidado, y se están dando también las formaciones en gestión y formulación de proyectos productivos. Dicha iniciativa ha ayudado a las mujeres organizadas en los comités
permanecer en el territorio y el tema de poder enseñar a nuestros hijos e hijas el amor a la tierra. Nosotras, en el marco del feminismo campesino y popular, lo que estamos buscando no es que separarnos hombres y mujeres, sino buscar un feminismo campesino del cual trabajemos hombro a hombro, mujeres y hombres, porque nosotros no estamos buscando ser superiores que nadie, lo que queremos es reconocimiento e igualdad. Para nosotras y para el colectivo mixto de Lansor, este ejercicio propio del proyecto es muy importante, y es muy importante porque pues, en todos sus espacios, tanto de fortalecimiento de capacidades como de formación y de implementación de esas iniciativas productivas, también combina bastante con la propuesta de feminismo campesino que venimos adelantando, como filiares precisamente a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la Vía Campesina, y cómo poner estos ejercicios en práctica, unos pilotajes de alguna manera bastante pequeños que la idea es que en el futuro se puedan replicar en las diferentes organizaciones de los nodos y que también permita la visibilización en torno a cómo las mujeres podíamos incidir también de manera económica y productiva dentro de todo el ejercicio agropecuario del campo, y también es una visión en la reivindicación de derechos y minimización también de las violencias, y en este caso de la violencia patrimonial y económica por la que vienen pasando las mujeres en los diferentes sectores. Estos proyectos gestionados por organizaciones nacionales y regionales enfocados en no solo reconocer a la mujer campesina políticamente, sino en buscarles alternativas para ellas poder tener autonomía económica en las regiones. Eso es de gran importancia para nosotros las mujeres campesinas, porque vamos poco a poco quitando esa barrera de violencia, de dominación que muchas veces las mujeres sufrimos en el territorio porque no tenemos la facilidad o no tenemos el recurso de poder tener una independencia económica. Y eso no quiere decir de que por tener independencia económica ahora nos vamos a separar de nuestros compañeros, sino es decir de que si una mujer está siendo maltratada y pueda tener la ayuda para ella ser independiente económicamente, va a cortar con ese ciclo de violencia. Mediante la forma organizativa que tenemos en Lansor para todo el tema del enfoque de género, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres de las Zonas de Reserva Campesina, es un avance en torno a cómo nos vemos en ese futuro mixto de la organización propia, pero también como el proceso de mujeres y toda esta forma organizativa de Lansor también empieza a poner en la palestra pública la importancia de que nuestras decisiones y que nuestros argumentos sean tenidos en cuenta, y que definitivamente el enfoque de género cualifica a las organizaciones, da garantías a que ese colectivo pueda alcanzar sus metas y que avanza bastante en lo que nosotros concebimos como el reconocimiento del campesino como sujeto político de derecho en clave del empoderamiento de las mujeres, y mujeres que han venido trabajando históricamente por las zonas de reserva campesina. Bueno, ahí teníamos el testimonio de estas poderosas mujeres que hacen parte de ANSORC. Es un testimonio que hace parte del material que ellas mismas publican en su canal de YouTube, y que nos habla de cosas que vienen haciendo las organizaciones desde hace mucho tiempo, ¿no? El año pasado salió una ley que es la 2453, que fue hecha para denunciar y crear mecanismos de seguimiento y prevención de violencia política de género, y que implica la creación de protocolos dentro de organizaciones políticas, partidos, pero también dentro de instituciones públicas para prevenir este tipo de violencias. Y aquí vemos estos testimonios que nos hablan de un trabajo que vienen haciendo las organizaciones antes de que se promulgue la ley. Bueno, para cerrar el programa de hoy, me gustaría un poco como invitarles a que comentáramos estos testimonios que hemos acabado de oír. ¿Cuáles serían como elementos a destacar que llaman la atención de esto que hemos y que nos comentan las mujeres de ANSORC? Juan, ¿tú qué dirías que habría que destacar ahí? Yo creo que estos testimonios dejan claro que la participación política no empieza necesariamente en los grandes escenarios, sino también en lo cotidiano, en el territorio, en la organización y en la vida diaria. Y en el caso, digamos, de las mujeres campesinas es muy fuerte porque muchas veces su participación no ha sido reconocida como política,
pero en realidad lo que lo es profundamente, y es muy importante todo este trabajo que ha hecho todas estas mujeres campesinas. Porque igual lo que estábamos hablando, a veces se piensa de que la política solo ocurre en instituciones, en elecciones, pero hay otros lugares donde se puede hacer política. Y también hablando un poco desde la diversidad y tomando en ejemplo el caso de Brigitte, que también es muy interesante porque su participación política no se da únicamente desde lo institucional, sino a través de su conocimiento, desde la academia y de su propia experiencia de vida, que también este 23 de abril, ya hace unos días, se publicó una película de ella. De Brigitte Baptiste, ¿no? Sí, estamos hablando. Planeta B se llama, entonces también muy interesante, y esa sería como una reflexión que tengo yo. Claro, que en ambos casos tenemos disputas desde la cotidianidad, que eso es parte de lo que invitan los feminismos, porque es equilibrar relaciones de poder en lo que pasa en la casa, en la cama, en el comedor, ¿sí? En las universidades, porque Brigitte es rectora de una universidad, es una mujer trans, ¿cierto? Que pues ha logrado como todo este proceso de visibilización. Fue directora del Instituto Humboldt, ¿no? De una de las instituciones de investigación más prestigiosas, de investigación biológica, de biología más prestigiosas del país. Entonces son espacios que se disputan y se pelean, que no es estar en el Congreso, pero que sí van cambiando las relaciones de poder y de fuerza en lo cotidiano. Chelsea, ¿tú qué nos dirías que es como para destacar aquí brevemente para cerrar? Bueno, primero yo quería destacar pues la frase de que todo es político. Creo que, como lo decía Juan y la profesora Carolina, nos dan un ejemplo de que la participación política pues es cotidiana, ¿no? Es algo que vivimos todos los días y que nos atraviesa todo el tiempo. Y que no solo, pues por ejemplo en el caso de ellas, no es solo como la lucha por la tierra, la resistencia, sino también por el empoderamiento femenino y también para reivindicar pues también la memoria, el amor por la tierra, el territorio, que el territorio también es muy relacionado con lo femenino, que también es violentado, y también el hecho de que ellas también pongan en la mesa pues esto de que esta dualidad que se da mucho de que masculino, femenino, lo que tiene que hacer el hombre, lo que tiene que hacer la mujer, no necesariamente que ellas puedan tener como la libre pues elección de pues si querer pues ser independientes o estar con una persona. Entonces siento que eso también es muy importante y pues de resaltar. Sí, identidad, autonomía en múltiples elementos. Bueno, y con estas reflexiones vamos cerrando el programa de hoy. Vamos a nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde los diversos rincones de nuestro país y de América Latina. Bueno, no se pierdan el siguiente episodio en esta serie que estamos haciendo sobre crisis de la democracia, perspectivas populares. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.